Alejandra Fernández, especialista de desarrollo de producto IT/ITO, y Walter Bermúdez, analista de desarrollo de producto GTI, discutirán sobre las tendencias en las aplicaciones y la importancia de gestionar el desempeño de estas para brindar una buena experiencia de usuario. El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! En el mercado común, las personas entendemos como aplicaciones las que nosotros podemos obtener de las tiendas como App Store y Play Store y nos sirven para un fin en nuestro celular, pero lo que tengo entendido es que las aplicaciones es un mundo muchísimo más grande que esto, que encontramos tanto aplicaciones móviles como aplicaciones web, unas que se consideran aplicaciones de negocio, y estas nos ayudan a las personas del común, quizás las que tenemos en el celular, a cosas como pagar tarjetas de crédito, pagar servicios, que nos hacen la vida muchísimo más fácil. Y así como a las personas normales nos hacen la vida más fácil, las aplicaciones de negocio también lo hacen para las empresas. Pero desde tu perspectiva, Aleja, ¿qué es una aplicación de negocio y qué es un desempeño de una aplicación de negocio? Claro, Ale. Fíjate que así como lo mencionas, en realidad ya estamos muy familiarizados con aplicaciones de negocio, que propiamente son servicios y soluciones digitales que ya las empresas le entregan a sus usuarios finales, ya sea con diferentes propósitos, bien sea vender soluciones, vender bienes o servicios, fidelizarlos para mantenerlos conectados con la marca, ya sea incluso juegos, poder ofrecer soluciones de transporte, compra de tiquetes, incluso hospedajes, tú bien mencionabas, incluso hacer el pago de servicios públicos, entre otros. Y ese tipo de aplicaciones con las que todos los días estamos interactuando son de diferente naturaleza. No todas son adquiridas o descargadas desde las tiendas públicas de aplicaciones, sino que incluso a través de nuestro navegador ingresamos un www.bancolombia.com.co, ingresamos a esas aplicaciones que son de naturaleza web, pero también tenemos la aplicación móvil descargada en nuestro dispositivo. Entonces, hay una gran variedad de aplicaciones de diferente naturaleza a las cuales nosotros accedemos, y todas esas en sí son las aplicaciones que hacen parte del core de negocio de las empresas y que lideran su economía. A través de esas aplicaciones es que ellos venden, es que ellos fidelizan a los usuarios, es que ellos entregan sus servicios, porque es importante tener en cuenta que estamos en la era digital y ya las interacciones tradicionales de yo ir al banco y hacer una fila para poder hacer una transferencia o una transacción bancaria, ya eso no se está viendo, no es muy común. Las nuevas generaciones están demandando la inmediatez en el acceso a los servicios, y eso hace que debamos tener al alcance de nuestra mano ese tipo de servicios para poder consumirlos rápidamente. Pero entonces, si entiendo bien, estas aplicaciones no solamente son para los usuarios finales, muchas veces también existen aplicaciones de negocio que son para los propios colaboradores de la empresa, ¿o no es así? Claro que sí. Hay aplicaciones que son propiamente cara al cliente final, pero hay otras aplicaciones que apoyan el desarrollo y el funcionamiento del core de negocio de una compañía, ya sean las que son ERP, CRM para gestión de clientes, para gestión de facturación, gestión financiera, entre otras. Todas esas aplicaciones que también son muy importantes posibilitan que se desarrollen los procesos de negocio de una manera ágil, adecuada, pues de acuerdo de la oportunidad o del buen funcionamiento que éstas tengan a nivel de la empresa. Y yo he escuchado pues un término de pronto común que es el desempeño de las aplicaciones, y yo lo relaciono como con el buen funcionamiento de estas, porque también entendiendo que puede ser una aplicación que facilita la vida de mi usuario, tanto sea pues puede ser interno o externo, también la puede complicar un poquito en caso de que este desempeño no sea el adecuado. Claro, entonces fíjate que así como decíamos que estamos en una generación que es muy demandante, y alguien nos decía por ahí, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a las experiencias que nos está dando Uber, a la experiencia que nos está dando Airbnb, que nos está dando Rappi incluso, y son unas experiencias tan ágiles y tan oportunas que cuando llegamos a las aplicaciones de negocio de nuestros proveedores de servicios ya lanzamos juicios como ¿por qué no puedes ser como Uber? ¿Por qué no me puedes entregar una experiencia como Rappi? Entonces nosotros mismos con esas expresiones estamos impulsando una generación
que rápidamente acepta los servicios, pero también rápidamente los rechaza. Entonces, si tú me das una mala experiencia con esas aplicaciones que yo estoy consumiendo todo el día, ten la seguridad de que voy a tener una mala recomendación, y si me estás entregando unos tiempos de respuesta muy elevados, yo me voy a aburrir, me voy a cansar y voy a terminar eliminándote, y fácilmente me puedo ir a la competencia. Entonces, todas las empresas, digamos que están como en una carrera por ganar más clientes. Pero ya no es solamente ganarlos, también es mantenerlos. Y yo los mantengo con esa experiencia digital que yo les voy a dar a mis usuarios con mis aplicaciones. Es decir, que esto estaría marcando una tendencia. Claro que sí, es lo que estamos llamando ahora la era del cliente y la era de las aplicaciones. Entonces, desde tu juicio y desde tu experticia del tema, ¿qué podrías decir que es administrar o gestionar ese desempeño de las aplicaciones? Bueno, mira, resulta que típicamente las organizaciones han ya implementado soluciones para gestionar la infraestructura, es decir, los componentes de TI que soportan la operación de esas aplicaciones. Hay herramientas para monitorear el estado de los componentes de la infraestructura. Pero que un componente esté en un buen estado de operación no me garantiza que mi usuario final tenga una buena experiencia. Y yo como empresa no tengo la visibilidad si efectivamente una petición, una consulta de un saldo, un inicio de sesión se dio en los tiempos que están pactados. Es decir, si yo tengo una aplicación bancaria, inicio sesión y voy a hacer una transferencia, por más de que yo tenga una solución para gestionar la infraestructura, no voy a tener visibilidad si mi usuario experimentó un alto tiempo de respuesta, pasaron 5 segundos y de pronto la bolita de que está procesando la información todavía la está viendo, y eso está impactando la experiencia de mi usuario. Y como te decía ahorita, si esa mala experiencia me puede resultar en que simplemente elimine la aplicación, consulto en otro banco, abro una nueva cuenta y ya, chao. ¿Cierto? Una rápida adopción y un rápido rechazo a esos servicios. Entonces, gestionar el desempeño de las aplicaciones está enfocado a entregar la mejor experiencia de mis aplicaciones para que mis usuarios tengan asimismo la mejor experiencia, ellos estén fidelizados con mis servicios y yo garantice que se mantienen conectados con mi marca. O sea que lo que pasaba era que antes se tenía como elemento o como una actividad el gestionar la infraestructura, y quizás todas las empresas o la mayoría de las empresas adoptaron esta solución. Ahora se marca una tendencia en donde no solamente debemos quedarnos con esta gestión de la infraestructura, sino que aparte de eso tenemos que gestionar las aplicaciones que salen de nuestra empresa hacia cara al cliente, sea interno o externo. Claro, entonces ahí las empresas pueden tener visibilidad del estado de salud y operación de esas aplicaciones a nivel de las transacciones de negocio que se generan. Entonces, por ejemplo, si un usuario, como mencionábamos ahorita, va a realizar una transacción de negocio y desde el momento en que yo le doy clic, ese clic en realidad están pasando muchas cosas, son unas peticiones que se generan a los sistemas de información de las empresas, y esas peticiones no solamente llegan a un sistema, sino que pasan por una gran cantidad de componentes, servidores de aplicaciones, servidores web, bases de datos, una gran cantidad de componentes que intervienen. Y en todos esos componentes no se demora el mismo tiempo el procesar la información. Entonces, ya cuando yo llego a gestionar el desempeño, yo voy a poder tener visibilidad desde el momento en que el usuario solicita o ejerce una petición, toda la respectiva trayectoria de esa petición en todos los componentes de mi infraestructura, hasta el momento en que proceso la petición, genero una respuesta y la respectiva trayectoria de regreso hasta que le entrego una respuesta al usuario. Y es, por ejemplo, cuando ya uno va a hacer una transacción, yo hago mi transacción, los sistemas del banco reciben esa transacción, la procesan y devuelven la respuesta de que la transacción ha sido completamente exitosa. ¿Cuánto tiempo está demorando ese tipo de transacciones? Y no nos quedemos solamente con el ejemplo bancario. Hay una gran cantidad de aplicaciones que utilizamos todos los días, con Rappi, incluso los vuelos, Latam, Avianca, Viva Air, todos ellos nos están dando una experiencia de uso y un tiempo que de alguna manera nos está impactando nuestra experiencia. Y si es agradable, tenlo por seguro que no vamos a dudar un segundo en ir a la competencia, sino que siempre nuestra primera opción va a ser el que nos dio
la buena experiencia y el que tuvimos el mejor resultado. Pero aquí tenemos también a Walter, y él es el especialista también en las soluciones de gestión de aplicaciones, y él nos puede también de pronto dar un enfoque de pronto más especializado, más técnico en cuanto a qué son las aplicaciones y qué es la gestión del desempeño de las aplicaciones. Gracias, Alejandra. Desde un concepto técnico, pues las soluciones que gestionan infraestructura nos suministran información relevante de los componentes donde son publicadas las aplicaciones, como por ejemplo recursos de los servidores, disponibilidad de procesos y conectividad. Sin embargo, en la práctica, pues esta información puede ser insuficiente para resolver de manera ágil y oportuna los problemas que pueden afectar la experiencia de los usuarios, que en la mayoría de los escenarios pues se deben a problemas internos de las aplicaciones o sus dependencias, como bien lo decías. Para este tipo de incidentes que se presentan en la operación es necesario contar adicionalmente con estas soluciones tecnológicas especializadas que apoyen ese diagnóstico y además que ayuden a correlacionar diversos patrones de comportamiento del software, para así que nos entreguen una información confiable y precisa en la identificación de la causa raíz, que en esencia es lo que siempre el cliente está buscando, que se identifique la causa raíz de manera oportuna. Este tipo de funcionalidades, pues como lo estaba explicando en las herramientas de monitoreo de infraestructura, la realidad es que la mayoría de las ocasiones pueden entregar un correcto estado de la salud, pero a un nivel en una capa baja de la aplicación, en la capa de infraestructura. Es como lo que tú decías, los usuarios están experimentando lentitudes, fallas, les sale un mensaje de error en su aplicación, y cuando vamos a la práctica en una sala de operación, pues los sistemas van a decir que todo está operando de forma correcta. Exacto, y fíjate que eso que mencionas es importante porque mientras las herramientas de gestión de infraestructura dicen que la infraestructura está operando de manera correcta, en realidad hay algunos componentes que tienen algunas fallas. Pero el problema no es solamente que el componente tenga una falla y bueno, listo, vamos a resolverlo, sino que las compañías no tienen visibilidad de dónde está la falla, cuáles son los mayores tiempos de respuesta que se están generando en esa transacción propia de negocio. Entonces, las soluciones de gestión de desempeño de las aplicaciones van a permitir que las organizaciones tengan visibilidad y una rápida detección y un rápido diagnóstico de cuáles son esos componentes que están generando las demoras, las lentitudes y las fallas, para así rápidamente poder resolverlas, atenderlas y ejecutar las acciones oportunas que posibiliten pues mejorar ese desempeño en la experiencia de los usuarios. De cara a la experiencia de usuario, vemos que, y ya hemos aquí hablado ya en repetidas veces sobre la lentitud de las aplicaciones, ya que esta en el User Experience es la más común. Cuando decimos es que esto no carga, y lo asociamos también a la lentitud, no envía, se cayó, asociamos todo esto a la lentitud. Pero ¿qué más tipos de problemas puede tener no gestionar el desempeño de las aplicaciones? Bueno, fíjate que para nosotros los usuarios, cualquier tipo de problema que tenga una aplicación lo resolvemos así como bien lo dice, en que está lento, ¿cierto? No tenemos visibilidad de que en realidad en términos técnicos puede estar pasando a nivel de la operación de las aplicaciones. Las transacciones son lentas porque, así como te mencionaba ahorita, pueden existir componentes que están ejecutando ciertos procesos en unos tiempos mayores a los que deberían. Entonces, por ejemplo, si yo voy nuevamente al ejemplo del banco, si yo voy a ingresar a la aplicación y la aplicación me entrega la información de mi saldo, eso es una consulta que se debe hacer, una base de datos sobre mi saldo para entregármela y tenerla disponible y visible en la aplicación. Pero si resulta que esa consulta se está ejecutando de cierta manera que lleva un tiempo muy elevado, entonces la experiencia de mi usuario no va a ser la más adecuada porque el valor de su saldo se lo va a entregar en un tiempo mayor, ¿cierto? Entonces hay algunos, no solamente eso puede generar que la transacción sea lenta, que esos componentes demoren mucho tiempo. Y además de eso se puede dar debido a encolamientos de las solicitudes de los usuarios. ¿Cómo así? Hay aplicaciones que están diseñadas para soportar una cantidad de transacciones concurrentes. Supongamos 1000 transacciones concurrentes, es decir, 1000 usuarios conectándose a la aplicación bancaria para poder consultar saldo, hacer transferencias, entre otras. O 1000 personas comprando un vuelo. Total, sí, para cambiar el ejemplo. Pero resulta que
cuando se conecta la 1001, cuando se intenta conectar la 1002, la 1003, la 1004, ya el sistema no va a responder con la misma velocidad ni prioridad que eso requiere, porque en realidad la cantidad de transacciones que soporta ya están ocupadas. Entonces las nuevas transacciones, las nuevas solicitudes no se van a llevar a cabo, sino que van a quedar en espera hasta que se vayan liberando nuevas transacciones, las transacciones que ya están siendo procesadas por el sistema de información. Y ahí es donde se muestra ese típico mensaje en donde muchas veces el usuario no sabe si la transacción fue exitosa o no. Y ahí es donde tiene que ir a consultar el saldo, a ver si se debitó o no, o si el vuelo se compró o no, si el domicilio, si se registró o no. Sí, y entonces fíjate que, y en realidad me ha pasado que uno va a hacer una transacción y la misma aplicación te dice: en este momento el sistema no se encuentra disponible. Y fíjate que una solución de gestión del desempeño de aplicaciones le da visibilidad a la empresa de cuántos usuarios han recibido esa notificación, y así ellos poder analizar a nivel de negocio si es que tienen que incrementar su infraestructura, tienen que redimensionar la arquitectura de sus aplicaciones, entre otras cosas. Pero si no tienen visibilidad de eso, no tienen maneras ni herramientas ni criterios técnicos para poder definir una decisión de compra o de modernización de infraestructura. Y estamos en una época en donde queremos obtener beneficios de todo, y ya hablamos de todo lo que podemos entonces obtener de una buena herramienta, una buena solución de gestión del desempeño de las aplicaciones. Pero ¿qué más beneficios podemos obtener de esta? Aleja, sí, te amplío un poquito más ese concepto que tienes. Pues la gestión de desempeño de aplicaciones brinda múltiples beneficios a las organizaciones. Con ella se logra mejorar la calidad de las aplicaciones al encontrar defectos de desempeño antes de su publicación a clientes, es decir, en una fase previa, en la fase de desarrollo, podemos testearla, podemos corroborar que los cambios son exitosos, que no va a tener degradación en la salida a producción. Es decir, que si yo tengo unas aplicaciones de negocio y nunca he gestionado el desempeño de estas, y al contratar una solución de estas pueden hacer una validación de cómo es el estado de mis aplicaciones en ese momento. Me van a decir: estás presentando estos problemas, esto lo incluye también una solución de estas, ¿o no? Claro, pues tampoco se puede decir que si no tengo una solución de desempeño de aplicaciones o una práctica de gestión de desempeño de aplicaciones, mis despliegues van a ser no exitosos. Pero lo que se brinda pues con estas prácticas es que los clientes o las empresas y las organizaciones pues tengan un panorama más amplio y puedan tomar medidas adicionales, como las que decía Alejandra. Por ejemplo, un problema que tiene la organización y es un impacto económico que tiene es si sobredimensionan sus recursos. Entonces, al no tener una forma de optimizar la aplicación, pues por lo general la práctica que hacen ellos o que cometen muchas organizaciones es: le pongo más RAM a mi computador, le pongo más CPU. Es desperdicio de recursos. Exacto, es tanto lo que se gasta en aprovisionando máquinas como también costos energéticos, pues que a la final lo que lleva más capacidad de computación también es capacidad de carga energética. Okay. Otros beneficios que se logra con una gestión de desempeño de aplicaciones es que podemos ver todas las capas de una aplicación. Con ellas podemos conocer las líneas en los tiempos de respuesta a las transacciones, como lo decía Alejandra. Es muy importante tener la trazabilidad de las transacciones de end-to-end, desde que parte desde el cliente del usuario hasta que va hasta el servidor. Entonces, cuando tenemos esa visibilidad de la transacción y podemos medir eso, pues podemos también saber si la experiencia del usuario es buena o es mala. Podemos también conocer los errores internos y de presentación de la aplicación. No todos los errores que ocurren en una aplicación son expuestos a un cliente. Entonces, en eso se basa pues poder lograr y capturar esa porción de errores, optimizarlas, y a la final pues el usuario o el cliente final no va a tener pues conocimiento de ellas y siempre va a tener una experiencia de usuario óptima. Otro beneficio es claramente la agilidad para la identificación de la causa raíz de los problemas, porque esas herramientas ya vienen con una capacidad de correlacionar y podemos hasta evitar las famosas war room que se generan en las empresas, y que también es otro impacto económico, porque tenemos una serie de especialistas
centrados en buscar errores en las aplicaciones. Otro beneficio pues que podemos tener con esta práctica es que podemos optimizar la disponibilidad de servicio al disminuir los tiempos y costos de resolución de problemas de desempeño de esa aplicación. Y yo a eso también le quisiera agregar las capacidades que puede tener la solución de detectar de manera temprana un comportamiento anormal de la aplicación. Es decir, son capaces de poder reconocer el comportamiento normal de la aplicación bajo condiciones normales, pero en algún momento, cuando ya se empieza a desviar ese comportamiento conocido por la solución y empieza a reconocerse un patrón anormal de comportamiento, entonces ahí digamos que se activan las alertas, las notificaciones y permite poder ejecutar de manera oportuna las acciones correspondientes. Walter, ahora cuando nos daba los beneficios hablaba sobre el impacto económico de no tener una buena solución de desempeño de aplicaciones. Cuéntanos un poquito más sobre esto y qué pasa con las organizaciones que no adoptan este tipo de soluciones. Claro, Alejandra, pues toda esta práctica de gestión de desempeño de aplicaciones en realidad no tendría sentido si no se traduce para la organización términos económicos. Como por ejemplo, te recalco una vez más lo que te estaba diciendo anteriormente, el solo hecho de dedicar equipos interdisciplinarios para identificar causas raíces es un alto costo para la organización. Son personas, son recursos a los que hay que dedicarles el tiempo. Ellos toman un tiempo específico de sus labores operativas, ya sea porque estén enfocadas directamente a hacer ese grupo interdisciplinario o porque son grupos que se van armando de acuerdo a una crisis específica y se sacan de sus tareas cotidianas. Entonces, en términos, ya estamos hablando de términos de impacto económico porque estamos extrayendo personal para que se ocupe en otras actividades. Además, pues los ingresos de la compañía se pueden ver directamente afectados y esto es muy importante, lo recalco una vez más. Cuando las transacciones críticas de la aplicación no son exitosas, esto puede causar una tasa de deserción o abandono de los usuarios. Nuevamente, lo que dice Alejandra es muy cierto. Los usuarios estamos ya acostumbrados a la era de la inmediatez y tendemos la tendencia de comparar con otras aplicaciones, ya sea Uber, y Rappi. Si no nos dan la experiencia que esperábamos, las abandonamos. Exacto, es muy cierto lo que dices, el usuario empieza a comparar y por qué no puedo tener esta misma experiencia con la aplicación, incluso unas aplicaciones críticas como de EPS, seguros. Pero entonces yo ahora tengo una duda. Y es que ahora hablábamos sobre el encolamiento, que era que las aplicaciones estaban preparadas para un cierto número de usuarios en un determinado tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa con las estacionalidades? Cuando hay algún tipo de evento, cuando hay algún tipo de acontecimiento que me va a disparar ese número de usuarios, ¿cómo las aplicaciones están preparadas para esto? Bueno, en esos escenarios, como muchas organizaciones ya conocen o tienen visibilidad de esa estacionalidad, como bien lo dices, se preparan. Entonces, para prepararse, en realidad tienen que dimensionar o habilitar capacidades computacionales adicionales para soportar ese número de usuarios. Y ahí podemos hablar, ¿cierto?, de las tendencias también de nube que nos posibilitan extender esas capacidades y desbordar hacia la nube. De manera que si las capacidades de mis premisas, es decir, mi data center local está capacitado, como decíamos ahorita, para soportar 1000 usuarios, resulta que yo voy a hacer ahora una nueva solución, por ejemplo, de nube híbrida que yo tenga integrada unas capacidades en nubes públicas como AWS o Azure, y cuando llegan esas transacciones y ya no las puedo soportar con mi data center local, entonces yo empiezo a enviar esas peticiones a la nube para garantizar que voy a tener siempre disponibilidad para mis usuarios. Eso obviamente requiere que las organizaciones estén preparadas para ese tipo de arquitecturas en la nube y que sus aplicaciones también soporten el desbordarse hacia ese tipo de computación. Esto sería el caso acá en Colombia del IFEX, que tiene unas estacionalidades bastante altas cuando los estudiantes están consultando, por ejemplo, los resultados de estos exámenes, que es a un periodo de tiempo que podría ser 1 o 2 días, en donde este número de personas accediendo a los resultados incrementa, no sé en qué porcentaje muy significativo.
Entonces eso también sería algo que posibilita la solución de gestión de desempeño de aplicaciones, una visibilidad y una posibilidad de prepararse para esto. Sí, y no solamente con ese ejemplo, yo creería que también con los retails, todo lo que son las tiendas que venden pues ropa, muebles, en general, en diciembre todas esas compras se disparan y la cantidad de filas y personas que están esperando para poder facturar y para poder pagar por sus servicios, y esas empresas deben prepararse en esas estaciones para soportar una mayor cantidad de transacciones de usuarios. Entonces, así como decía Walter, hay un impacto económico. Imagínate que una de esas cajas, una tienda con 3 cajas y las 3 cajas con una fila súper larga y que una de esas cajas deje de funcionar. Entonces yo puedo tener usuarios que simplemente digan, yo definitivamente me voy a devolver, no voy a comprar, me voy a abandonar la compra, dejo ahí y vuelvo más tarde. El vuelvo más tarde es que llego a otra tienda y en esa otra tienda encontré lo que era, la caja estaba vacía, compré y perdió. Entonces es un gran impacto económico que tienen las organizaciones si no están preparadas para soportar también esa estacionalidad como mencionas. Claro, y estas prácticas de gestión de desempeño de aplicaciones pues aportan, porque igual podemos disparar ciertas acciones, no es solamente prepararnos de forma mental y manual y hacer esas actividades, ¿cierto?, con un grupo específico, sino que estas soluciones pueden detectarlo y disparar esos eventos y esos aprovisionamientos automáticos, ese autoescalamiento en la nube, de tal forma de que sirvan y... Es decir, que todo sería automático. Si la aplicación detecta que de pronto ya está llegando hasta ya la capacidad máxima de recursos, él tiene la posibilidad de poder ejecutar esas acciones automáticas para que en la nube se aprovisionen esas capacidades. Claro, tal cual. Perfecto. Entonces, en modo de un resumen de eso, si pudiéramos determinar cuáles serían los indicadores o los factores claves que una empresa necesita ver con una solución de este tipo, ¿cuáles serían? De manera muy general, como por mencionar algunos que serían unos indicadores claves que vale la pena tener visibilidad de ellos para conocer qué está pasando en mi aplicación, son los tiempos de respuesta, cuánto se están demorando mis transacciones de negocio, incluso cuánto se están demorando cada uno de mis componentes en atender esas transacciones de negocio, mi encolamiento de usuarios, cuántas transacciones fueron exitosas del total de transacciones que se están atendiendo. Es decir, voy a tener visibilidad de la tasa de error de mis transacciones, y eso de alguna manera me tiene que preocupar para empezar a atender y tener un plan de trabajo para reducir esa cantidad de errores que se generan en mi aplicación. Y así como decía Walter, no es solamente los errores de cara al usuario, sino los errores internos que están de cara al equipo de TI de la organización. Además de eso, yo puedo tener incluso información general a nivel de mi usuario que me permita tener conocimiento de quiénes son mis usuarios, dónde están distribuidos geográficamente, dónde están ubicados, qué tipo de dispositivos utilizan, cuál es la experiencia que ellos tienen desde esos dispositivos, si es Apple, si es Android, si es un Huawei, si es sistema operativo XYZ. En cada uno de esas diferentes aristas poder tener visibilidad de cómo es el desempeño de mi aplicación, de manera que yo incluso pueda tomar decisiones y decir, no, sabes que en iOS estamos teniendo problemas con tal estado de sistema operativo porque pronto no hay una compatibilidad con la nueva funcionalidad, tenemos que mejorar esto. Entonces ya la empresa empieza a tomar decisiones a nivel de la experiencia del usuario. Incluso puedo tener conocimiento de cuántos usuarios están conectados de manera concurrente a mi aplicación, ¿cierto? Y eso, así como decía, va a ser incluso una manera hasta de direccionar mis estrategias de mercadeo. Si yo identifico que, por ejemplo, en Barranquilla, Cali, Cartagena, Montería, en algunas otras áreas o regiones de Colombia no hay una gran afluencia de usuarios, entonces, y si eso es un mercado que sea tentativo para mí, entonces yo puedo empezar a ejercer una nueva estrategia de mercadeo que me permita ganar más en esas regiones. Y la misma aplicación me va a poder dar insumos para yo definir si la estrategia fue exitosa o no. Entonces yo también noto que las aplicaciones cada vez están evolucionando, las aplicaciones cada vez vienen con más actualizaciones, con nuevas funcionalidades, y me imagino que así como estas aplicaciones avanzan, también la solución de gestión de desempeño de aplicaciones lo debe hacer. Entonces, ¿cómo es esa evolución de esta solución, Walter? Pues mira, la gestión de desempeño de aplicaciones no es una práctica nueva. ¿Qué quiere decir eso?
ella ha ido a la par con la transformación digital de las organizaciones y por eso ha logrado una madurez que ha permitido que evolucione, pasando por varias generaciones. Eso es un concepto que se ha ido introduciendo hace poco. Ese concepto sí se ha introducido hace poco. ¿Por qué? Porque se ha venido incorporando el término de la generación 3. ¿Qué es lo que pasa con la generación 3? Ya estamos en una época que hablar de inteligencia artificial y machine learning se ha vuelto algo cotidiano, pero no lo hemos visto en las aplicaciones. Ya en este momento ya están viniendo prácticamente con estas funcionalidades. ¿Qué nos permite eso? Pues que ya los implementadores y los usuarios ya no tengan que hacer tantas actividades o tareas repetitivas. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de ir generando esos modelos, esos comportamientos, como lo decía Alejandra. Ya no es necesario ir hasta la herramienta y decirle que un umbral es específico para el comportamiento de una transacción. No, a nivel de que pase el tiempo, la herramienta es capaz de decir si este comportamiento, si este tiempo de respuesta está en el rango permitido. No, ya se habla de configuraciones dinámicas y configuraciones dinámicas que no hacen los usuarios. Entonces, a la final, esto también nos dice y nos libera esos recursos para que la empresa y las organizaciones pues se enfoquen en lo que realmente hacen en su día a día para generar el dinero o el valor de ellos. No, y yo creo que algo también muy importante que mencionar es que se sigue evolucionando a nivel del conocimiento de la experiencia del usuario. O sea, yo creo que algo súper claro que nos debería quedar es que este tipo de soluciones lo que buscan es entregar información de la experiencia del usuario, pero también optimizarla para que precisamente puedan tener un mejor desempeño las aplicaciones y los usuarios estén felices y contentos con la experiencia y no piensen siquiera en irse a la competencia. Entonces eso es súper clave a nivel de experiencia de usuario. Eso va a seguir evolucionando para que cada vez las aplicaciones y las empresas puedan tener conocimiento de cómo los usuarios están sintiéndose felices, tristes, deprimidos, frustrados con sus aplicaciones y de esa manera poder definir o diseñar unos nuevos planes o estrategias para optimizar y mejorar esa experiencia. Entre la solución de gestión de desempeño de aplicaciones es una solución que apunta al área de TI, es una solución que ayuda a todos los frentes y todas las áreas de una empresa, tanto la parte de mercadeo por su experiencia de usuario, el desarrollo del negocio y la financiera por la optimización de los recursos. Entonces podemos concluir que esta es una herramienta que ayuda al desempeño y al desarrollo de cualquier tipo de organización que tenga aplicaciones. Exactamente. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.